Hola, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que tú estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra y quizás estés pensando en ellos ahora mismo. Comparte este mensaje con ellos. Y si no estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero darle las gracias a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos en el cual nos apoyan en oración y económicamente. Hay miles de personas que se benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te agradecemos de todo corazón. Para continuar o comenzar apoyando nuestra misión de ayudar a otros y su familia seguir a Jesús, puede visitarnos a cfmiami.es/dar es simple y seguro. Disfruta este mensaje. Amén. Qué bendición estar una vez más acá. Familia, Dios te bendiga. ¿Por qué no le damos un aplauso a todas las personas que nos acompañan por primera vez aquí en Christ Fellowship en español? Amén. Gloria a Dios. Quiero darte la más cordial bienvenida. Mi nombre es Cristian Gómez y sirvo como pastor de enseñanza aquí en Christ Fellowship. Hoy continuamos con nuestra segunda parte de esta serie que hemos titulado Enviado a nosotros. Y he titulado al mensaje de hoy, Enviado a nosotros para hacernos hijos de Dios. Y vamos a estar basando el mensaje de hoy en Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7. Acompáñame a leer la palabra del Señor allí en Gálatas. Dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Puedes tomar asiento si estás en uno de nuestros campus aquí en Miami. Quisiera iniciar con la siguiente historia. Tengo un par de amigos que hace algunos años decidieron adoptar a un hijo. Estos trámites pueden ser bastante complicados dependiendo del país en donde lo hagas. Ellos hicieron este proceso en Costa Rica y según la ley de este país, los niños le pertenecen al Estado. Esto quiere decir que es el Estado quien cuida, quien tutela, quien vela por ellos hasta que los padres lleguen. Esta es una foto de Adam, su esposa Gabriela y su pequeño Josué. Es una hermosa familia. Hay varios aspectos del proceso de adopción de Josué que me llamaron la atención en lo personal. Por ejemplo, que ellos no podían compartir fotografías de Josué hasta que el trámite del apellido terminara. O sea, Josué estaba en casa con ellos no estaban disfrutando a Josué, pero no podían celebrar esto con nadie en redes hasta que por fin Josué saliera con sus apellidos. Otra cosa que me llamó la atención de Josué es el parecido con su padre. Es perfectamente parecido con su papá Adam. Y eso me parece maravilloso. Josué fue un hijo amado desde antes que él llegara a la casa de sus padres. Dios les permitió a esta pareja adoptar a este niño
recién nacido prácticamente. Solamente estuvo fuera del hospital unos cuantos meses mientras el trámite se daba. Y eso fue algo maravilloso para ellos. Otra cosa que me llamó la atención es que cómo ellos debían de tener cuidado con Josué de protegerlo hasta que todos estos trámites estuvieran seguros, y que ellos debían de calificar como padres legalmente para poder ser los padres adoptivos de Josué. Había un estudio riguroso para que eso fuera. Esta es una foto, la que van a ver ahora, del día en que Josué fue dedicado al Señor en la iglesia en nuestro campus en Costa Rica. Yo tuve la bendición de estar allí con ellos y de compartir este tiempo tan especial con la familia. Adán y Gabriela fueron un instrumento de Dios para salvar, cuidar y llevar a Josué a un hogar seguro, a un lugar donde él iba a crecer y ser amado. Josué ahora crece en un hogar temeroso de Dios y con padres que sirven fielmente al Señor. De hecho, la siguiente foto que van a ver es mi favorita de Josué, porque es Josué sirviendo en nuestro equipo de bienvenida, dando la bienvenida a las personas con un cartel en la iglesia. Dios, en su gracia y misericordia, unió todas las cosas en el tiempo perfecto para que Josué fuera recibido en casa, fuera amado y llevado con esta familia amorosa. Ahora, es importante saber que no todos los procesos de adopción son perfectos. No todo es tan perfecto como nosotros vemos la historia de Josué. A veces pueden ser algo complicados, porque aunque legalmente los niños adquieren los apellidos de sus padres y legalmente ahora son sus hijos, no precisamente ellos se sienten parte de la familia. Para ellos es difícil asimilar que son hijos del corazón de sus padres y no precisamente de sangre. Enseñar y demostrar ese amor electivo puede ser difícil para los padres y difícil de asimilar para los hijos. De hecho, antes no se acostumbraba a que los hijos supieran de que eran hijos adoptivos, y hay muchas historias de hijos que se dieron cuenta por cosas externas o personas externas a su núcleo familiar de que eran hijos adoptivos, y esto causó muchos traumas y conflictos emocionales en los niños. Ahora imagínate cómo puede ser el proceso para un niño que esté más grande de llegar y asimilar su nueva familia. Puede ser algo complejo, complicado. Ahora, las instituciones de adopción les piden a los padres que hablen con naturalidad del proceso de adopción de los niños desde que ellos están pequeños, para que no crezcan con conflicto con el tema, sino que hablen del tema con naturalidad. Y esto ayude a asimilar más el proceso de ser hijos del corazón. Dios usó a Adán y a Gabriela para ir a rescatar a Josué de un futuro incierto. De la misma manera, Jesús fue enviado a nosotros para llevarnos a la casa del Padre y convertirnos en hijos de Dios. Es por eso que tengo la siguiente idea principal. Dios envió a su Hijo para hacernos sus hijos. Dios envió a su Hijo para hacernos sus hijos. Cuando veo la historia de Josué, pienso, ¿qué hizo Josué para que fuera amado por Adán y Gabriela? Y la respuesta es nada. Josué no hizo nada para que Adán y Gabriela lo amaran desde antes de llevarlo a casa. Y eso es maravilloso, porque cuando basamos nuestras relaciones
afectivas, por las cosas que hacemos, se vuelve algo muy agotador y difícil de sostener con el tiempo. De la misma manera, muchos cristianos de alguna manera piensan que la vida cristiana consiste en cumplir reglas y regulaciones y tradiciones. Pero quiero que sepas que aquí tienes la buena noticia para esta temporada navideña. Jesús vino a la tierra, nació de una virgen en un pesebre y gracias a esto podemos tener una relación con Dios, nuestro Padre que no se basa en nuestras obras, sino más bien en las obras de Cristo. Nuestra relación con Dios no está basado en lo que nosotros hicimos, sino en lo que Cristo hizo. Puedes estar pensando, pastor, ¿estás diciendo que mi relación con Dios no se basa en seguir reglas? Pensaba que el cristianismo se trataba de seguir reglas. Pensaba que ser cristiano consistía en seguir una lista de cosas que puedo o no puedo hacer y que así me ganaría el amor del Padre hacia mí. Pensaba que era por estas restricciones y regulaciones en lo que se basaba mi relación con Dios. Y puedes preguntar, pastor, ¿cómo puedo desarrollar esta relación con el Padre? ¿Qué puedo hacer o qué debo hacer entonces para tener una relación con Dios Padre? Eso es lo que vamos a ver hoy aquí en Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7. Tengo 3 puntos para compartir con ustedes y vamos a iniciar con el punto número 1. Dios envió a su Hijo para redimirnos. Dios envió a su Hijo para redimirnos. Mira lo que dice Gálatas 4, 4 al 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Déjame darte un poco de contexto para iniciar esta enseñanza. El apóstol Pablo aquí está escribiendo esta carta a las iglesias de Galacia, una región en lo que se conoce hoy día como el centro de Turquía. Y en realidad esta carta que Pablo está escribiendo no es una carta muy amable, porque Pablo aquí está corrigiendo y de alguna manera está reprendiendo a las iglesias que se ubicaban en esa región, en Galacia. El lenguaje que usa es bastante fuerte y directo. Y la razón de esto es porque había algo que estaba ocurriendo en la iglesia en ese momento, y era que había un grupo de personas llamados judaizantes que estaban enseñando un falso evangelio. Y lo que estaban enseñando era básicamente que te vas a salvar por la fe en Cristo, pero no es eso suficiente. Para ser salvo debes tener fe en Jesús, sí, mas seguir las leyes judías, como por ejemplo la circuncisión, o guardar los días especiales para que Dios te acepte plenamente y entonces puedas ser salvo. El concepto de aceptación estaba basado en el cumplimiento de las leyes judías. Y esto es un poco distorsionado a lo que era realmente y es realmente el Evangelio. Ahora, ¿cuáles eran exactamente estas leyes que estaban promoviendo los judaizantes? La ley fue entregada a Moisés y comenzó con los 10 mandamientos. Esto se conoce como el pacto mosaico. ¿Qué establece Dios en este pacto? Bueno, 2 cosas específicamente. Número 1,
revelar el carácter sagrado del Dios eterno a la nación de Israel. Y la otra cosa era separar a la nación de Israel de todas las demás naciones. Así que Dios le da los 10 mandamientos a Moisés en el libro del Éxodo, pero a lo largo del Antiguo Testamento vemos cómo se añaden cada vez más mandamientos al punto que llegaron a tener 613 mandamientos compuestos en 3 categorías diferentes. Y estas categorías son las siguientes. Vamos a encontrar la ley moral, donde estaban los principios universales de bien y justicia. Allí Dios lo da, por ejemplo, los 10 mandamientos, que lo que buscaba era que estaban centrados en el amor a Dios y también al prójimo. Luego vamos a ver la ley civil, donde estaban las leyes para gobernar la nación de Israel. Lo que vamos a encontrar allí es que abarcaban la justicia y el derecho de la propiedad de los israelitas y la conducta social que ellos deberían de tener. Luego vamos a encontrar una ley ceremonial de los rituales, que eran las reglas para el culto. Aquí vamos a ver acerca de los sacrificios, del sacerdocio, purificación y la distinción de Israel religiosa de entre todas las naciones. Así que lo que ocurría en este punto y en el contexto que vemos de los Gálatas es que estos cristianos pensaban que para ser salvos y para tener una relación con Dios debían tener fe en Jesús más estos mandamientos. Si no los cumplían, entonces perderían su salvación. Escucha, quiero dejar esto claro en este punto porque mucha gente hoy cree lo mismo, que para ser salva piensan que es Jesús más otra cosa. Jesús más venir a la iglesia es igual a salvación. Jesús más bautizo es igual a salvación. Piensan que Jesús más hablar en lenguas es igual a salvación. Piensan que Jesús más confesar pecados a alguien más es igual a salvación. Piensan que Jesús más dar dinero a la iglesia o a la caridad es igual a salvación. Creen que están bien con Dios haciendo estas cosas. Pero escucha, hoy he venido a recordarte que es única y exclusivamente Jesús, más nada es igual a salvación. Sí, Jesús más nada es igual a salvación. Jesús es suficiente para salvarnos. La obra de Cristo es suficiente para salvarnos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Mira lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y ese nombre es Jesucristo. El nombre por encima de todos los nombres. El nombre por el cual toda rodilla se doblará un día y toda lengua confesará que Él es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, pastor, diría usted, si cumplir la ley no nos salva, ¿cuál es el propósito de la ley? Bueno, el propósito de la ley es revelar lo pecadores que tú y yo somos. Piensa en la ley como si fuera un espejo y te ves al espejo y te miras y dices, Dios mío, me están saliendo canas, Dios mío, tengo que lavarme la cara, Dios mío, tengo que ponerme un poquito de maquillaje por aquí, un poquito de maquillaje por allá. La pregunta es, ¿quitarías el espejo para limpiarte? ¿Para arreglarte? No, porque el espejo solo está revelando tu estado. Eso mismo hace la ley.
revela lo sucio que estamos delante del Señor y que solamente Cristo puede limpiarnos delante de Dios. Ahora, teniendo en cuenta este contexto, miremos cómo inicia Gálatas 4:4. Ya sabemos qué es todo lo que está pasando allí. Y mira lo que dice Gálatas 4:4 al inicio. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Veamos esto por partes, porque dice que cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Esto quiere decir que Jesús vino en el momento perfecto, que Dios envió a su Hijo en el tiempo indicado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios envió a su Hijo hace más de 2000 años? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? ¿Por qué en ese momento específico? Bueno, según el contexto histórico y las escrituras, era el momento perfecto, era el momento adecuado espiritual, política y culturalmente para que Cristo viniera. Mira, la lengua universal en ese momento era el griego. Y esta fue la visión de Alejandro Magno 300 años antes de que Cristo viniera, quien fue quien impulsó el idioma griego como un idioma universal, para que fuera algo que ayudara en su imperio y lo que estaban construyendo. Al hacer del mundo un mundo de habla griega, esto hizo que Jesús llegara en un tiempo perfecto, ya que esto facilitó que el Nuevo Testamento entonces se escribiera en el griego común, y esto facilitó la propagación del Evangelio y de las buenas noticias en aspectos lingüísticos. Pero además, en ese momento específico que Jesús viene, Roma gobernaba el mundo. Y ellos habían desarrollado un sistema de calzadas romanas, que se les llamaba así, que eran carreteras. Se cree que construyeron 250,000 millas de carretera. Así que esto permitió viajar por el mundo de aquel entonces y hablar un idioma común en ese momento, y facilitó la propagación del Evangelio. Pero sumado a esto, también había un fervor mesiánico como nunca antes. Las personas estaban anhelando un Mesías. Así que fue un momento históricamente perfecto para que Jesús viniera. Ahora, prestemos atención a lo que sigue diciendo el texto, porque mira lo que dice Gálatas 4:4-5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, ya sabemos por qué era el tiempo perfecto, dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Aquí vemos grandes implicaciones teológicas, porque lo primero que nos dice el texto es que Dios envió a su Hijo. Y luego dice cómo lo envió: nacido de mujer, nacido bajo la ley. Dios envía a su Hijo haciendo que nazca de mujer y que nazca bajo la ley. Es decir, que Jesús estaba con el Padre y luego fue enviado a nosotros. Esta es una evidencia de la preexistencia de Cristo, y es maravilloso porque Jesús, cuando dijo en el jardín de Getsemaní lo siguiente en Juan 17:5, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Estos textos nos demuestran que Jesús fue enviado, que Él estaba con el Padre, que Él preexistió antes de que todo fuera hecho. Entonces Dios envió a su Hijo, ¿con qué fin? Bueno, el versículo 5 nos dice cuál fue ese fin. Mira lo que dice: a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. Ahora, ¿qué es la redención? Redención es ser rescatado
pagando un precio. En tiempos bíblicos, redimir era comprar la libertad de un esclavo, alguien que pagaba el precio y ese esclavo quedaba libre entonces. Eso fue lo que Cristo hizo con nosotros. El pecado nos convirtió en esclavos, esclavos del pecado, de la culpa y de la separación de Dios. Jesús pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Ese precio fue su vida, su sangre derramada en la cruz. No pagó con oro o plata, sino con su propia vida perfecta. El texto dice que Jesús fue enviado, que Dios envió a su Hijo. Él no envió un mensajero, Él no envió un ángel, Él no envió a alguien más, Él envió a su propio Hijo. Esto nos enseña el precio tan alto de la ofensa que nosotros debíamos. Imagínate a una persona que acumuló una deuda imposible de pagar. Le llaman del banco y le dicen, tiene que pagar hoy o pierde su casa. Él no tiene cómo pagar. Entonces alguien llega y dice, no se preocupe, yo pago por todo. Yo voy a pagar por usted. Esa persona queda libre, no por su esfuerzo, sino por la generosidad de otro. Eso fue lo que hizo el Señor con nosotros. Eso es redención. Nuestra deuda es tan grande con Dios a causa de nuestro pecado que ninguna obra que hagamos pudiera cancelar lo adeudado. Solo la obra de Cristo pudo cancelar esto y así redimirnos de nuestro pecado. Y ahora hay algo más para lo que Jesús fue enviado. Escribe esto como punto número 2. Dios envió a su Hijo para adoptarnos. Veamos lo que dice Gálatas 4, versículo 5. A fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la ¿qué? La adopción de hijos. Prestemos atención a esto porque es muy importante. Dios podría habernos perdonado, habernos redimido de nuestros pecados, y aún así nos hubiese mantenido lejos si Él lo hubiera querido, sin tener que permitir una relación con nosotros. En otras palabras, podría haber muerto Jesús por nosotros, pero aún así mantenernos alejados de la presencia de Dios sin ninguna relación. Pero nuestro Dios es un Dios relacional. Es un Dios que quiere estar cerca de su pueblo. En el Antiguo Testamento vemos que se habla del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esto es interesante porque las deidades del mundo antiguo nunca se asociaban con las personas, porque ellos eran sagrados y lejanos. Pero Dios se hace llamar el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Lo que era común es que las deidades se asociaran con la tierra. Por ejemplo, el Dios de Jerusalén, el Dios del monte Sinaí. Pero Dios, el único Dios verdadero, el cual no es un Dios abstracto, no es un Dios lejano en el cosmos, sino un Dios que deseaba estar cerca de su pueblo, nos da evidencia desde el Génesis, cuando vemos que Él caminaba en la frescura del jardín. Cuando vemos que se le aparece a Moisés en la zarza ardiente y le habla. El mejor ejemplo de esta cercanía de Dios con el hombre es Jesucristo mismo, quien vino y estuvo entre nosotros. Emmanuel es su nombre, Dios con nosotros. Fue enviado para acercarnos al Padre, y no solo acercarnos, sino que para algo mayor, ser adoptados como hijos. Mira la cercanía que Dios Padre quiere tener con nosotros. Ahora el texto sigue diciendo en el versículo 6. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Escribe esto como letra A. Es por Cristo que podemos llamar Padre a Dios.
La palabra Abba Padre es el término más cálido que podamos encontrar en las Escrituras. Es el término más cariñoso con el que podemos describir a Dios. Piensa en lo impactante que fue esta afirmación para las personas que lo escucharon en aquel momento. Para aquellos nuevos cristianos que habían sido judíos toda su vida, que estaban acostumbrados a escuchar las historias sobre los sacrificios que tenían que hacer para tener comunión con Dios. Y ahora se les dice que por medio de Jesús pueden ser hijos de Dios y pueden llamar papá, papi a Dios. Eso es increíble. Esto estaba transformando toda su teología y su interpretación de quién era Dios. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Curiosamente, ninguna otra religión tiene esta relación de padre e hijo con sus deidades. De hecho, el Islam considera blasfemia llamar a Dios Padre, pues es algo irreverente e incorrecto para ellos. Sin embargo, vemos que Jesús les enseña a sus discípulos cuando le preguntan a Él cómo debemos de orar. En Mateo capítulo 6, versículo 9, Él les dice, ustedes pues oren de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tengo que decirles que comprender esto cambió mi relación con Dios. Yo crecí en mi hogar con un padre que estaba siempre tratando de poder, de alguna manera me esforzaba mucho para que él se sintiera orgulloso de mí. Pero parecía que nunca lo iba a alcanzar. Así que eso me hizo crecer con mucha inseguridad y con mucho temor al rechazo. Buscaba cómo la gente me aceptara. Y eso mismo me pasó con Dios en mi relación con Él. Mi relación con Dios estaba basado en lo que yo pudiera hacer para que Él me amara. Así que eso se volvió para mí algo sumamente estresante y difícil, porque no podría llenar los estándares de Dios en mi vida. Me sentía frustrado en mi relación con Él. Pero cuando el Señor se presentó a mi vida, y Él me dijo, ahora no me vas a conocer como el Dios que está en los cielos, que está lejos de ti, sino me vas a conocer como Padre. Y el Señor usó precisamente Mateo 6:9, Padre nuestro que estás en los cielos, para transformar mi relación con Él. Mi relación se volvió más cercana. Y fue para mí de tanta paz el poder saber de que ya mi relación no dependía de mis obras, sino de la obra perfecta de Cristo, que Él me había reconciliado con el Padre. Y que ahora Cristo estaba en mí, que ahora Dios me estaba viendo a Cristo en mí, no estaba viendo a Cristian el imperfecto, sino a Cristo el perfecto. Alabado sea el Señor. Hay una tercera cosa que nos enseña este texto por la que Jesús fue enviado a nosotros. Escribe eso como punto 3. Dios envió a su Hijo para hacernos herederos suyos. El hecho de comprender que Él es nuestro Padre a través de la obra de Cristo es algo maravilloso. Pero algo más maravilloso es darnos cuenta del premio que trae esto. Gálatas 4:7 dice, por tanto ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Ahora como hijo contamos con la herencia del Padre. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Amén. Escucha este dato curioso de la cultura japonesa. En Japón saben que la mayoría de adopciones no son de niños, sino que son de adultos que están entre los 20 y 30 años. Esta costumbre se inició hace cientos de años cuando el Código Civil japonés determinó que la herencia familiar debía pasar de generación en generación. En hogares donde solo habían hijas, ellos debían, la familia, buscaría
un hombre para adoptar, para que así lidere los negocios familiares y administre las herencias para pasarlas a la siguiente generación. Empresas como la Toyota y Suzuki son empresas generacionales donde se han adoptado hijos adultos para seguir el legado y dejarles las herencias. Un ejemplo de esto es el expresidente de Suzuki llamado Osamu Suzuki. Este hombre que ven en pantalla fue la cuarta generación consecutiva de hijos adoptados para administrar la herencia familiar de la empresa Suzuki. Quiero decirte que de la misma manera, con nosotros, Dios mismo nos adopta para ser sus hijos. Y no solamente sus hijos, sino también herederos. Antes estábamos lejos de Dios con miedos e inseguridades, sin claridad en nuestro futuro cercano y eterno. Y ahora podemos estar en casa del Padre, teniendo seguridad en nuestras vidas de lo porvenir y todo esto gracias por la obra de Cristo, porque Él fue enviado para llevarnos al Padre. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1, versículo 5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. ¿Cuántos alaban al Señor por su palabra? Amén. Quiero terminar con lo siguiente. ¿Recuerdan a Josué, el niño que adoptó mi amigo Adán y Gabriela? Algo que me llamó mucho la atención de Josu, como le decimos de cariño, es que él está consciente de ser un niño adoptado. Sus padres deben contar con total claridad esta historia de amor que los ha unido. Josué tiene su propio libro que narra su historia. Y es hermoso escuchar a Josué contando cómo él llegó a la casa de sus padres. Asimismo, nosotros, escribe esto como letra A, la Biblia nos recuerda para qué fue enviado Jesús. De la misma manera nosotros tenemos la Escritura, el libro que narra esta historia de amor, de adopción, y que fue por medio de Jesucristo que fue enviado para llevarnos a la casa del Padre. Y aquí viene lo práctico en esta Navidad, escribe como letra B. Debo contar a otros para qué fue enviado Jesús. Debemos de compartir nuestra historia, contar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y eso es precisamente lo que dice nuestra idea principal hoy. Dios envió a su Hijo para hacernos sus hijos. Comparte con otros lo que Dios ha hecho en tu vida. Una forma de hacerlo es a través de tu generosidad. Dios fue generoso al enviar a su Hijo y pagar nuestra deuda, liberarnos de la esclavitud, llevarnos a su casa, a la casa del Padre, adoptarnos como sus hijos y heredarnos la vida eterna. Ahora el Señor nos ha dado su palabra para compartir esta historia, pero también hoy, en esta Navidad, nosotros podemos compartir con otros lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Dios fue generoso al enviar a su Hijo. Nosotros podemos compartir esta historia de redención y adopción a través de nuestra generosidad. ¿Cómo dirías? Apoyando la ofrenda de Navidad que como iglesia estamos levantando para seguir proclamando y anunciando estas buenas noticias en el 2026. Quiero animarte a dos cosas en este día. Quiero animarte a reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador. Por medio de Él
Solamente por medio de Él puede llegar al Padre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es por mí. Acepta a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida. Reconócelo como tu Salvador. Y la otra cosa, quiero animarte a compartir a través de tu generosidad esta historia de redención y adopción que hemos experimentado en Cristo. Puedes hacerlo apoyando esta visión para el 2026. Si estás aquí, si has venido este día, si alguien te trajo, la buena noticia en esta Navidad es que Dios envió a su Hijo para hacernos sus hijos. Y puedes convertirte en un hijo de Dios, según Juan capítulo 1 versículo 12. Mas a todos los que creyeron en Él y le recibieron, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Haz conmigo esta oración y reconócelo como el Señor de tu vida. Señor Jesús, en este momento reconozco que tú eres el único que me puede llevar al Padre, que es por tu obra en la cruz que puedo ser salvo. Gracias por morir por mí, pero gracias por venir a mí. Y esta Navidad me recuerda que fuiste enviado para salvarme, para redimirme, para que fuera yo adoptado como un hijo de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, les amo. Nos vemos el próximo domingo. Feliz Navidad.